Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos la doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Presidente, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. 3 temas son de manera particular los que afectan este proceso electoral. 3. El primero de ellos, obviamente, el que está convocando a esta reunión plenaria que tiene que ver con la violencia. El incremento de la violencia y el impacto que la violencia puede tener en el proceso electoral. En segundo lugar, el tema de la financiación de las campañas políticas. No podemos hablar de violencia en el vacío, no podemos hablar de actividades que afectan la seguridad de las elecciones sin tocar el tema de la financiación de las campañas políticas y la forma de vigilancia y control y la capacidad que tiene la autoridad de la misma sobre las mismas. Y finalmente, no menos importante, porque sí creo que es uno de los temas que hay que darle 3 vueltas en este proceso electoral, es el tema de la coordinación entre las instituciones. En 18 años que llevamos haciendo observación electoral, hay un momento donde, sin importar si las diferentes instituciones tienen un buen diálogo entre sí o no, algo hace clic y todos empiezan a entender que lo más importante es el proceso electoral, la seguridad de los candidatos, la libertad de los ciudadanos para salir a votar y dar todas las garantías para que se pueda hacer campaña electoral. Nosotros vemos con mucha preocupación que el momento de hacer clic entre las diferentes instituciones no ha llegado y estamos a 2 meses y medio de las elecciones. Voy a pasar absolutamente rápido por los datos de violencia. Aquí los expusieron hace 8 días. Solamente quiero destacar lo siguiente, lo que ustedes están viendo son hechos de violencia contra liderazgos en 9 meses del calendario electoral. Esto significa que cuando estamos hablando en elecciones nacionales y en elecciones locales anteriores, estamos viendo también a los 9 meses que era lo que estaba pasando, es decir, de junio a marzo del año pasado, 2021 a 2022, cómo eran los niveles de violencia, que es especialmente lo que ustedes pueden ver ahí, que en términos de violencia contra los diferentes tipos de liderazgo no ha habido un incremento significativo frente a este proceso electoral, pero que cuando hacemos a la violencia contra liderazgos políticos que incluye funcionarios públicos, es donde encontramos el liderazgo, es la modificación en términos de violencia. ¿Es esto normal? Sí, lamentablemente sí es normal. En procesos electorales 2021 teníamos especialmente violencia contra liderazgos sociales. 2022 empieza a incrementarse la violencia contra liderazgos políticos porque estamos en competencia Congreso de la República. Llegamos a elecciones locales y es normal que se incremente la violencia en Colombia, no en otros países, contra los liderazgos locales, y eso es exactamente lo que ustedes están viendo en esa gráfica, donde sí hay un incremento significativo a los liderazgos políticos porque hay una mayor cantidad de liderazgos en competencia. Donde especialmente se concentran los hechos de violencia frente a las candidaturas en lo que nosotros denominamos amenazas, y ustedes se dan cuenta cuando estamos hablando de amenazas es donde aparece mayor número. La violencia letal es una violencia que ha tenido en 9 veces 12 hechos, pero las amenazas suman un total de 32 hechos frente a 44, que son ciudadanos y ciudadanas que manifestaron que eran o precandidatos o que ya estaban en el proceso de inscripción de las candidaturas. Y esa es una característica de la violencia frente a los actores políticos, si quieres pásala, y es que a los actores políticos de manera particular los amenazan. No hay una violencia letal como asesinato o atentado tan alto como sí lo hay frente a los líderes sociales. A los líderes sociales los matan, más que amenazarlos. Cuando nosotros vemos hacia qué organizaciones políticas de manera particular está dirigida la violencia, vemos 14 organizaciones políticas de 35, es decir, hay una gran dispersión, con énfasis en dónde, en aquellos que se encuentran del centro a la izquierda, es donde mayores niveles de violencia hay.
Y aquí quiero señalar algo para los partidos que se encuentran del centro a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, los que mayores información han entregado sobre hechos de violencia es Colombia Humana UP. Lo que puede explicar eso es que los partidos, y de manera particular la UP y Colombia Humana, tienen una mayor cultura de la denuncia. Eso no significa que el centro a la derecha no reciban amenazas o no puedan tener afectación, solo que posiblemente tienen una menor cultura de la denuncia. Así que una de las propuestas, y empiezo a hacer referencia a lo que se ha venido haciendo, es mantener activas las mesas que el Ministerio del Interior convocó con los partidos de la oposición para hacer seguimiento específico a los temas de violencia. Esa mesa es muy importante porque solo y exclusivamente en una mesa donde estén los partidos de oposición se puede hacer un análisis específico de cuáles son las candidaturas que se ven más afectadas por las diferentes tendencias ideológicas. Igual que el Ministerio del Interior lo hizo con los partidos de oposición, no necesita con el partido de gobierno. Porque los datos aquí lo que nos están diciendo es que los partidos de gobierno tienen que sentarse a ver cuáles son las mayores afectaciones que tienen en algunos territorios. Si pasas a la siguiente, el 43% de los hechos letales, asesinatos y amenazas, asesinatos y atentados, se concentran en 4 departamentos: Cauca, Magdalena, Valle del Cauca y Tolima. Pero si esos hechos están ahí concentrados, ¿qué es lo que nos diría a nosotros el sentido común? Que hay una menor cantidad de candidatos. Y eso no es lo que está pasando. Obviamente, fenómeno 35 candidaturas, pero entonces en Popayán nos encontramos con 19 candidatos. En Florida, en el Valle, que es uno de los municipios que permanentemente aparece en riesgo, 19 candidatos. Jamundí 18, Ocaña 16, Argelia Cauca 6. Es decir, pudieron inscribirse los candidatos y uno puede señalar que hay una pluralidad en la competencia electoral, por lo menos en términos de lo que las inscripciones nos dice. Quisiera pasar, antes de que se me acabe el tiempo, por favor, vete a las de negociaciones de paz rápidamente. La presentación queda, ustedes la pueden pedir, esto es del 30 al 38, la anterior está desactualizada. Si ustedes ven, no me puedo parar. Colombia tiene unos corredores de violencia recurrente. Cuando uno habla del incremento de la violencia o de la disminución de la violencia, lamentablemente está hablando de una herradura de la Guajira Arauca, de un corredor que va de norte de Santander, Catatumbo, y se abre a Urabá antioqueño y Urubá chocuano, el andén pacífico colombiano y lo que son los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare. Esos son recurrentes. Durante 20 años llevo viendo el mismo mapa. Lo que pasa es que aumenta o disminuye la intensidad del color. Ese no lo están viendo aquí, porque aquí lo que estamos viendo es lo siguiente: donde hay presencia del ELN, del Estado Mayor Central, y donde hay presencia de las dos, presencias únicas. Entonces, segundo tema, señor ministro. Este proceso electoral no se puede hacer sin tener en cuenta el proceso de negociación de paz, que es lo que recoge el doctor Farfán. ¿Por qué no se puede hacer sin tenerlo en cuenta? Estamos hablando que entre el ELN, el Estado Mayor Central, en municipios que tienen control único, el ELN 177 los tienen 17, 36 el Estado Mayor Central, 36 municipios presencia única, no control, perdón, y 35 en disputa entre los helenos y el Estado Mayor Central. Si se logra un acuerdo entre ellos para que en esos 35 municipios de disputa, para que donde tienen presencia única, no con otros grupos, estaríamos hablando de 88 municipios donde se disminuye el riesgo. En esos 88 municipios todos los candidatos deberían poder hacer con tranquilidad proceso electoral. Eso significa que las fuerzas militares podrían concentrar su atención en los otros municipios donde hay presencia. Y ahora me voy, Clan del Golfo. Clan del Golfo tiene presencia en 67 municipios donde tienen determinado tipo de control o social o económico o político.
Ministro, hay de manera particular en los municipios de Montes de María unas coaliciones de comunes, Colombia Humana, Partido Comunista y UP, y están anclados en el centro del Clan del Golfo. Eso es lo que ha venido viendo la Unidad Nacional de Protección. Está haciendo los cruces donde hay partidos que por sus características ideológicas, sean en coalición o sean partidos únicos, ameritan una especial protección. Pongo otro ejemplo. Centro Democrático. Tacita de té. En el corazón de los municipios donde tiene presencia el ELN, 61 municipios donde tiene mayor control. Tenemos 4 candidatos a las alcaldías: Portul, Saravena, Barbacoas en Nariño y Remedios en Antioquia, para poner un ejemplo. Pero ahí están. Tacita de té con esos 4 candidatos. Los partidos, el Partido Centro Democrático, Partido Conservador, que tengo los mismos ejemplos, pero no me puedo extender, Cambio Radical, deberían sentarse en esa mesa o pedirle al ministro que se sienten, ver esa información y señalar ustedes si los riesgos y el nivel de riesgo en esas conversaciones con esos candidatos requiere un fortalecimiento de la protección y cómo, y de sus sedes. Pero lo mismo pasa para los partidos de gobierno y para los partidos que declararon independencia. Hoy tenemos una ventaja, sabemos dónde están, tenemos los municipios con presencia, las fuerzas militares tienen clarísimo el mapa y se puede decidir de manera específica el tipo de protección. Solamente cierro con el tercer punto. Parte de lo que se juega en un proceso electoral es aquello también que las autoridades dicen frente al mismo proceso electoral. A 2 meses y medio de las elecciones no se aplazan. A 2 meses y medio de las elecciones no se vuelven a hacer. A 2 meses y medio de elecciones se toman estas decisiones que ustedes están tomando sentados con el ministro del Interior, mirando con el ministro de Defensa, con la información de las fuerzas militares, cuáles son las mejores medidas, corredores de protección, sitios de control. Tenemos 690 puestos de votación nuevos. Claro que eso hay que reconocérselo a la registraduría. 600 nuevos puestos de votación, de los cuales tenemos 243 rurales. Esos 243 puestos de votación rurales necesitan un análisis de riesgo. Necesitamos tener las coordenadas, hay más de 800 puestos con coordenadas erróneas. Las fuerzas militares necesitan tener las coordenadas, el análisis de riesgo. No podemos ir poniendo puestos de votación sin saber si ese puesto de votación es seguro, porque yo les voy a contar qué va a pasar. 3 días antes de elecciones o 2 días antes de elecciones, se levantaron 200 puestos de votación, esto fue un desastre. No, el desastre es poner puestos de votación y mantener puestos de votación sin hacerles análisis de riesgo permanente. Y este país tiene la capacidad de hacerlo porque lo hemos hecho durante, al menos que yo he estado, 20 años. Así que la invitación es, hagamos un trabajo coordinado. Si esto sigue estando descoordinado, se nos va a salir de las manos. Y que apoyen los partidos que están aquí. Ustedes son la mejor fuente de información para la seguridad de esos 128.000 candidatos que entran en competencia electoral. Gracias.